Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Soy Efraín Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El futuro de todo. Amigos, nos encontramos con Luis Miguel Dena. Luis Miguel Dena es presidente del Consejo y director general de Black Int, una empresa de seguridad privada, por supuesto, que se dedica a la seguridad cibernética y a la, seguridad también industrial. Y nos da mucho gusto platicar con él. Hace como 3 años que no platicábamos con Luis Miguel Dena. Bienvenido, Luis Miguel, aquí al futuro de todo. Muchísimas gracias por la invitación, estimado Efraín, y también un saludo a tu audiencia. Entiendo claramente que hay una gran diversidad de temas y bueno, lo mío está centrado, como lo has dicho, en la ciberseguridad para las empresas, pero particularmente en algo que va a convertirse en la nueva línea, en el nuevo modelo de cómo las empresas deben de adoptar, que es governance, risk y también lo que es compliance. Adelante, por favor, dinos todo lo que quieras. Y Estado de Derecho, me imagino, ¿verdad? Claro, el Estado de Derecho justamente es el pilar de un compliance, de un cumplimiento normativo. El riesgo, cuando este cumplimiento normativo empieza a haber reglas diversas entre un país y otro. Para poder comunicarse adecuadamente, bueno, pues tienen que llegar a generar todos estos acuerdos internacionales y evidentemente el entorno es muy importante. ¿Por qué es muy importante el entorno? Porque en los próximos 24 meses se van a representar los periodos más complejos para operar por parte de las empresas en un ambiente donde estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, conocido en Estados Unidos como el UMESCA, ¿verdad? Y Estados Unidos y México han tenido una relación que va desarrollando a nivel de una relación bilateral, pues fortalezas o debilidades. Esto para nosotros tiene implicaciones estratégicas porque rumbo al 2026 y rumbo al 2027 estamos llamando a un riesgo sistémico. Y con eso quisiera empezar para que podamos conversar tú y yo. ¿Qué quiere decir, por favor, para nosotros los neófitos, riesgo sistémico? Adelante. Gracias. Fíjate cómo podemos medir que hay distintos riesgos para las empresas. Hay un riesgo operativo cuando dejas de operar porque quizás un empleado te faltó. Oye, hay un riesgo operativo porque te asaltaron en una carretera. Hay un riesgo operativo porque una movilización no te permitió llegar a donde tú tenías que llegar. Entonces, ¿qué es un riesgo sistémico y por qué hablamos de que para el 24, para el 26 y para el 27 vamos a tener justamente este riesgo sistémico, que es la posibilidad de que múltiples riesgos políticos, económicos, sociales, criminales, regulatorios se activen simultáneamente? Y yo creo que ya lo estamos viendo, estimado Efraín, cuando observamos justamente 5 fuerzas que nos pueden dar, 5 conceptos fuerza que nos pueden dar una idea. Y el primero que quiero platicarte es la debilidad institucional del Estado mexicano. ¿Qué te parece entrarle con ese? Perfecto. A ver, debilidad institucional del Estado mexicano. Por cierto, Luis Miguel, una debilidad que ellos provocaron al desmantelar todas las instituciones nacionales. Justamente, llevamos 7 años con un proceso de, diría yo, desmantelación del Estado, ¿verdad? Sea por un tema ideológico, sea por un tema de corrupción, sea por un tema de impunidad, cualquiera que sea la narrativa, esto implica
fragilidad institucional cuando tú desmantelas a las instituciones. Pero además, si le agregas fragmentación política, porque dentro de Morena cohabitan a lo mejor hasta 4 Morenas, ¿verdad? Tribus, solo claro, señalemos para que entienda bien la gente, tribus. Exacto. Y adicionalmente en el país vivimos una violencia focalizada. Podemos hablar del caso Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, y podemos seguirle. Pero esa violencia focalizada ha incrementado particularmente en temas de extorsión que afectan el bolsillo de manera inmediata de la población. Se ha incrementado el cobro de piso, lo que de alguna forma lastima a las empresas. Ha habido una gran deficiencia en la seguridad de la cadena logística. Estamos hablando de los robos de transporte. Y ha habido, evidentemente, ya sabotaje a las cadenas de suministro. Cuando todo esto se conjunta, y esos riesgos, como lo he dicho, político, social, de seguridad, de cumplimiento, de normativas, se generan en la percepción social de manera simultánea, estamos hablando de un riesgo sistémico. Ese es el riesgo sistémico, que es extremadamente grave, y lo están viviendo, bueno, lo estamos viviendo todos los mexicanos, todos en carne propia, pero además de forma particular creo que lo están palpando las empresas, tanto nacionales como extranjeras. Y ahí viene el segundo tema, la siguiente fuerza, amén de la fragilidad institucional que observamos, y aquí lo destaco mucho más aún cuando tenemos una presidenta que comienza a no escuchar a su población, que comienza a polarizar entre izquierda y derecha, o por lo menos a eludir en todo caso a la oposición. Y esta segunda se llama escalada bilateral que tenemos de un gobierno norteamericano a un gobierno mexicano. ¿Qué implica? Que al ascender como presidente el señor Donald Trump, lanza toda una estrategia contra el fentanilo por la necesaria condición de salvaguarda de su propia seguridad nacional y de su propio estado de salud. Decía, estimado, que hay 5 fuerzas que ayudan a esta hipótesis de que estamos en un riesgo sistémico, y la tercera es este gran reacomodo geopolítico global. Si nosotros comprendemos la guerra comercial Estados Unidos-China, que pasa por explotación de minerales críticos, que pasa por la tecnología justamente de la inteligencia artificial, que pasa por el desarrollo inclusive de la industria automotriz, que compite también con la industria automotriz norteamericana, pues todo ello ha llevado también a crisis de seguridad transnacional, en donde la macrocriminalidad, que hoy ya no podemos estar hablando de cárteles, sino de organizaciones macrocriminales que hoy pueden estar operando de Costa Rica a Ámsterdam, ¿verdad?, en Holanda, un tema de tráfico de drogas en el interior de unas máquinas industriales que supuestamente estaban siendo exportadas para poder en todo caso hacer alguna labor de esa empresa que exportaba. Y si a esto le agregamos volatilidad económica y social en todos los países, en donde evidentemente hay una inflación persistente, en donde hay una caída de la confianza ciudadana a sus propios gobiernos, e inclusive, si lo acabamos de ver, 40 días de parálisis administrativa en Estados Unidos, que descompuso todo el escenario a nivel aeroportuario. Todo ello implica este entorno que configura el riesgo, y naturalmente esta condición también de cómo nos hemos sofisticado y cómo la hiperconexión también nos está dando otro tema adicional, como es la ciberdelincuencia. La macrocriminalidad está aprovechando las criptomonedas para poder hacer el almacenamiento, el lavado de dinero y obviamente el mantener operando a estas organizaciones macrocriminales.
Así es. Entonces, tienes ahí todos un conjunto de frentes directos con Estados Unidos, que me da la impresión que el gobierno mexicano no ha tenido la capacidad para resolver, ha tenido la capacidad para atenuar, y cada vez Estados Unidos pierde más la paciencia para comprender esa posición mexicana. Y así es. Un tema adicional viene en el cuarto número como gobernabilidad con ciclos sincronizados. ¿A qué estoy refiriéndome? Pues vamos a tener elecciones aquí en México, pero también las estamos teniendo en Estados Unidos. También las estamos teniendo en algunos puntos de América Latina, en donde se juega naturalmente con los procesos electorales de quiénes van a ser nuestras autoridades, tanto municipales, estatales, no es el caso México, federales, pero nosotros tenemos para el 2027 un tema de orden federal que va a cambiar la mecánica de gobernanza en el Poder Legislativo, por ejemplo, ¿no? En el Poder Legislativo, en 17 gobiernos estatales. Así es. Agrégale a eso que ahí se va a retomar la elección judicial de jueces y magistrados. Ciertamente. Que ahí va a terminar. Y luego después ahora le quieren meter también el tema de la revocación de mandato. Y de forma interesante tendremos que ver ya cómo en un corto plazo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por quienes de alguna forma fueron elegidos por una minoría del pueblo, pero elegidos de una forma, diría yo, diversa a como hemos vivido procesos electorales, nos lleva al caso Salinas, donde ya le aplican evidentemente la posibilidad de ser sancionado en todo caso, ¿verdad?, de ni siquiera resolver un amparo que le podría haber permitido a este empresario o como a cualquier otro. Olvidémonos de Ricardo Salinas en específico, pero cualquier otro que vaya a recurrir a un poder judicial donde hay una consigna desde la mañanera, desde el púlpito presidencial, pues empieza a ser un problema. Le consta que en el futuro de todo llevamos, por lo menos que yo recuerde, 5 años o 4 años insistiendo en este tema: el Estado de Derecho, que es en pocas palabras lo que está diciendo Luis Miguel. El Estado de Derecho. Si se rompe el Estado de Derecho, que comenzó a romperse en 2019, porque además empezaron a romper, desarmar todas las instituciones de nuestro país, y me refiero a las instituciones del gobierno, incluyendo los organismos autónomos constitucionales. ¿Recuerda usted? Todo eso. Se violó desde el 2019 la ley eléctrica y de energías, tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Petróleos Mexicanos, y se empezaron cada vez a restringir más y más las inversiones y participación del sector privado en hidrocarburos, en energía eléctrica. Prácticamente se acabó con la energía limpia, eólica y solar, que tenemos ahí infraestructura impresionante, por ejemplo en el Istmo de Tehuantepec, y tenemos también allá por Tamaulipas, y se comenzó a invertir con un dinero innecesario que no se tenía por parte del gobierno federal, y además a un ritmo que no es el adecuado para las necesidades de las empresas. Por ejemplo, el gobernador de Sonora, pues claro que sembró todos estos paneles solares en el estado de Sonora, de tonto que no lo hace, ¿no? Todo ese desierto es un vergel para sembrar los paneles solares. De 365 días, fácilmente el desierto de Sonora tiene 300 o 360 días de sol ininterrumpido, ¿no?
Entonces, eso es lo que hacen en el gobierno, gastando un dinero que no se tenía, que ahora estamos pagando las consecuencias porque le dejaron las arcas vacías a esta administración. Y pues claro, la alternativa es endeudarnos y exprimir más al deudor y empezar a poner impuestos artificiales como el IEPS a productos que realmente no van a curar a la población, porque la población ahora va a tener que gastar más, pero va a seguir comprando chicharrones, chicharrines, papitas fritas, refrescos azucarados. A la población no le va a interesar ese tipo de impuestos porque necesita, por ejemplo, el azúcar. Es una fuente muy importante para el grueso de la población para enriquecerse de energía. Y no creo que vayan a dejar los cigarrillos, los que tengan el hábito del cigarrillo. Téngalo usted por seguro que van a seguir fumando. Y lo único que van a hacer es mermar el ingreso de las familias. Eso es todo lo que están haciendo. Y a eso agregué la inflación que ya tenemos, que por más que se diga que no, que está siendo resuelta, que está siendo controlada a través del Banco de México, pues con toda sinceridad no está siendo controlada. Pero bueno, entonces eso es lo que hemos insistido. Hemos entrevistado a gente como al presidente de la International Chamber of Commerce, que nos advirtió 20 veces que íbamos directo a un choque para el Tratado de Libre Comercio, y que no se nos olvidara que para el 2026, en aquel entonces, de 2001, 2002, 2021, 2022, pues íbamos a tener que renegociar, o sea, abrir las puertas a las observaciones que hicieran los tres socios comerciales norteamericanos sobre el TEMEC y las infracciones en que consideraban que había incurrido cada uno de ellos, ¿no? O sea, en este caso México. Y así estamos viviendo en ese momento ahorita, y se nos viene encima en un momento que estamos tratando con un gobierno muy difícil también, el estadounidense, un gobierno mexicano también muy difícil, en un momento tan difícil como es aranceles por un lado, y por otro lado también el TEMEC, que ahora lo vamos a tener que negociar y reestructurar, y quién sabe qué se le vaya a incluir. O sea, ya no va a ser nada más la parte comercial, servicios, economía, pues, ¿no? Manufacturera, agricultura, todo lo que es la agroindustria tan importante para nuestro país, sino que ahora también le van a querer meter seguramente el tema de la migración y el tema, por supuesto, del crimen organizado, del narcotráfico, y por lo mismo, de la seguridad, no solamente nacional, sino la seguridad regional norteamericana, vaya, desde Alaska prácticamente hasta el Suchiate, ¿no? Entonces, eso nos va a provocar muchos problemas también a nosotros, porque no estamos preparados, no tenemos las instituciones. Desarticulamos, le guste o no al gobierno, pero se desarticuló el poder judicial. Está en manos del poder ejecutivo, prácticamente ya el judicial, con la famosa elección de los acordeones, etcétera, etcétera. Se va a rematar el poder judicial en el 2027, en las elecciones intermedias, donde vamos a tener, como lo dijimos ahí, elecciones judiciales, o sea, el término de las elecciones judiciales, que es mucho. Van a ser muchos jueces, magistrados, ministros. Por si fuera poco, muchos gobernadores, cámaras estatales, ¿no? Congresos estatales, diputados. Y ahora súmele también la parte de que quieren meter, por supuesto, los cambios a
digamos ya total, el remate de las libertades y de la democracia, matando prácticamente el poder que teníamos a través del INE y del TRIFE, y ahora todo lo va a controlar nuevamente el poder ejecutivo, como ya lo habíamos visto, o sea, como lo vivimos durante muchos años con el PRI, pero ahora peor. Y por si fuera poco, alguien o alguienes, permítanme la palabra que es incorrecta, no sabemos de dónde, evidentemente de Morena, están pidiendo que la revocación de mandato se lance del 2028 al 2027. Algunos no entienden que eso puede ser muy peligroso para el país. Inclusive, si a ellos les beneficia, si ellos quieren manipular algo, puede ser muy peligroso para el país quedarnos sin una presidenta, si acaso la revocación de mandato tiene como efecto, digamos, la destitución presidencial. Esperemos que no sea así, que sea simplemente una llamarada de petate y que la presidenta se quede, porque ahora sí que podemos opinar, estar bien a favor de ella o no, pero más vale conocido que bueno por conocer, o más vale malo conocido que bueno por conocer. En fin, de esto platicamos con él, y todo esto tiene implicaciones que van a tener que ver en nuestra relación múltiple, en nuestra simbiosis de relaciones múltiples con Estados Unidos, y con un gobierno que además ahorita ya se cansó pues de lo que está haciendo México, ¿no? 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Esto es el futuro de todo. Un servidor, Efrén Flores, les da el mejor de los saludos y los invita a quedarse aquí en la segunda parte de este programa. Estamos platicando con Luis Miguel Dena. Él es presidente y director general de Black Int y de Cyber Black de México y en Estados Unidos. Es una empresa completamente especializada en todo lo que es la protección a las empresas, de la seguridad privada, virtual, tecnológica, cibernética. Y ahora, por supuesto, agréguele usted la inteligencia artificial, que ahora lo vamos a platicar con el entrevistado. La certidumbre jurídica nos lleva a otras implicaciones de cómo estamos preparados para el nearshoring y para la negociación de este tratado trilateral de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Que hasta hoy se le conoce como TEMEC, no sabemos cómo vaya a quedar, ni sabemos tampoco qué va a incluir. Anteriormente incluía toda la parte comercial, industrial de negocios. Ahora probablemente se le incluya, no lo sabemos, la parte migratoria y la parte también de seguridad regional, donde se va a incluir. Estoy cierto que van a ser incluidas, van a impactar, inclusive una parte muy importante que ya más o menos se va anunciando cuando hablamos de ciberseguridad, de fraude de identidad, cuando hablamos de fraude en la inteligencia artificial, pues se va endureciendo las obligaciones de alerta de fraude, los modelos de seguridad de identidad digital, se va endureciendo inclusive los reportes a los que están obligados las propias empresas norteamericanas y que tarde o temprano estarán también las empresas mexicanas, así como la relación laboral. Si observamos todo este ecosistema de temas que hemos señalado, entonces el riesgo sistémico pues se va haciendo mucho más evidente, y por eso quisiera aprovechar tu programa para poder hacer las recomendaciones hacia las empresas
porque más allá de un diagnóstico que puede ser poco adecuado o atinado, dependiendo de la percepción de cada quien, pues lo que intentamos es darle qué recomendaciones estratégicas deben de seguir las empresas para atender así sea el escenario más catastrófico. ¿Qué te parece si vamos para allá? Adelante. Entonces, hay recomendaciones en el orden estratégico que deben caer en el gobierno corporativo de las empresas, o lo que podemos llamar la gobernanza interior, porque si no tenemos en consideración que hoy, frente a un escenario de esta naturaleza de riesgos, debemos de tener claros comités que se encarguen del cumplimiento. Si tu empresa se dedica al tema sanitario, al tema químico, al tema aduanero, evidentemente hay una acción norteamericana que se ha denominado America First, en donde evidentemente con esa expresión, pues ellos están diciendo de verdad lo que creen. América primero. Y en ese sentido, la regulación de empresas que quieran seguir en el escenario de este gran socio comercial con una economía de más de 400 millones de personas, pues tendrán que ajustarse a todas las normas posibles. Pero además, aquellas que no tengan relación comercial con Estados Unidos, pero son sujetas de un escrutinio en base a cómo se trata hoy a un Foreign Terrorist Organization, a un FTO, pues implica también el que hoy puedes estar vinculado sospechada o insospechadamente a una organización terrorista y qué tratamiento te pueden dar. Si no hay cumplimiento de esos riesgos regulatorios en temas de propiedad intelectual, piratería, comercio digital, si no hay ese compliance, empezamos a tener un grave problema. Por ello, la capacitación especializada para todos estos temas es fundamental y obviamente hay que cuidar la cadena de suministro y la continuidad del negocio. ¿Cómo hacer cuando en esta cadena de suministro no se tiene un mapa de riesgos, de rutas, de nodos, en donde puedes hacer un due diligence de tus proveedores o saber a quién estás invitando como asociado, aliado comercial o socio, o a quién estás invitando como empleado? Todo ello. Una pregunta, Sí. ¿te has dado cuenta que tus clientes, las empresas mexicanas, están fallas en este nodo? Completamente, porque mira, estimado Efren, el problema de la simulación en México es la ausencia estricta del cumplimiento. Hacemos como que cumplimos, buscamos cómo cumplir sin cumplir. Y ello, evidentemente, genera una condición de inseguridad, ¿verdad?, frente a procesos que pueden ser de infiltración del narcotráfico, de corrupción de las autoridades locales, municipales, estatales o federales, que van a implicar, ¿verdad?, procesos de manera muy, diría, desastrosa. Si tú estás relacionado con una autoridad y esa autoridad hoy es llamada a cuentas por estar vinculada con el narcotráfico. Déjame solo por preguntar, ¿cuántos presidentes municipales llevamos muertos? Algunos de ellos vinculados, otros no quisieron vincularse, fueron amenazados y fueron muertos. Y ahí está el caso que hemos comentado como punto de inflexión de Carlos Manso en este escenario, ¿no? Sí, Carlos Manso, efectivamente, yo también considero que fue un punto de quiebre o de inflexión de la sociedad mexicana con el gobierno, con los gobiernos estatales y con el gobierno federal. Pero ha habido asesinatos de presidentes municipales de Morena y también de otros partidos a diestra y siniestra, ¿eh? Así es. Y entonces, yo creo que las empresas que no se anticipen, que no se adapten y que no operen con estándares superiores de cumplimiento,
están destinadas a la reacción, a la fricción y evidentemente al desgaste. Totalmente. Eso es lo que estamos notando también nosotros, o sea, a través de las entrevistas que estamos realizando, y de en general de la gente que reacciona. Unos no saben qué hacer, otros no tienen el dinero, Luis Miguel, para poder hacerlo ahorita, y otros no les interesa, o sea, no están directamente relacionados con Estados Unidos, pero no se dan cuenta que indirectamente también les pega este cumplimiento, este compliance internacional, porque se van haciendo cadenas, ¿no? Y esas cadenas van afectando al proveedor nacional, que puede ser nada más nacional, no tiene contacto con el exterior, pero está relacionado con una empresa que sí tiene contacto con el exterior y es un cliente importante de él. Entonces le van a pedir una serie de reglas y de parámetros que tal vez no tenga la capacidad para cumplir. Ciertamente, por eso, mira, cuando tú tienes un dolor y quieres atenderlo en tu cuerpo, necesitas ir a un doctor. Cuando tú tienes una empresa y careces de ese conocimiento, necesitas ir con un experto, con un especialista. Esto es fundamental porque el riesgo afecta de manera reputacional en tus finanzas, en tu continuidad operativa, y ejemplos tenemos, las sanciones recientes que hemos visto a Cibanco, a Vector, que hemos visto a todas estas casas de bolsa, la afectación en términos de las cadenas de suministro, todo lo que hoy estamos observando en términos de América Primero, pues empieza a ser una llamada de atención para cumplir con seguridad, con ciberseguridad, con capacidad de gestionar el riesgo en todos los estándares globales para poder en todo caso estar a la altura de lo que se presenta frente a declaraciones de estas macro organizaciones criminales que hoy son terroristas para Estados Unidos. Y que deberíamos de considerarlas terroristas también nosotros aquí en México, porque crean terror. No sé qué porcentaje del país la población vive en terror. Mira, y quisiera, para poder ir terminando, justamente por eso en Cyber Black estamos hablando de este riesgo sistémico rumbo al 2026 y 2027, porque no van a ser aisladas amenazas, sino multidenominacionales. Y aquí van a afectar la operación, la reputación, el cumplimiento, la seguridad, la negociación bilateral, la estabilidad comercial y el talento y la continuidad de una empresa. Si no tenemos capacidad de entender que cuando el Estado duda, la empresa no puede dudar porque se agota. Así es. ¿Y ahí qué aconsejas? ¿Cómo estás viendo al país y a las empresas? Mira, necesitamos fortalecer la cultura corporativa, necesitamos fortalecer el desarrollo organizacional, la comunicación interna. Hoy pasamos por una gran oleada de posibilidades en donde puedes equivocarte, y en donde no te puedes equivocar es en tu talento humano. Donde no te puedes equivocar es en el cumplimiento normativo para poder atender los riesgos que tenemos para 2026, 2027. Y por citar algunos de ellos, déjame darte una idea de lo que viene en términos de nuestro dossier de riesgos. Si hablamos primero del riesgo político institucional, ya hablamos de la fragilidad del Estado y de cómo se ha incrementado la protesta social y cómo la seguridad se ha convertido en el problema número uno para un gran porcentaje de la población. Pero también es cierto, si hablamos del riesgo de seguridad en términos del crimen organizado, pues estamos observando expansión de la violencia en corredores logísticos muy claves, aumento de robos, extorsión, bloqueos criminales, ataque a las autoridades locales, ¿verdad? Convergencia
emergencia de este tráfico de drogas con armas, explosivos, temas de extorsión, que además están dejando de alguna forma, avances en la estrategia que el secretario Omar García Harfuch diseñó para este año y para su gobierno, como lo es atender las causas sociales, fortalecer a la Guardia Nacional, fortalecer el sistema de inteligencia, y lo hemos visto. Sin embargo, también hemos visto que como sociedad en un año no vamos a poder remontar todo lo que se ha acumulado por corrupción, por impunidad, en todos los gobiernos que tú me puedas señalar. Y eso implica, ¿verdad?, que nosotros como empresas debemos estar atentos a cada uno de estos riesgos que son inminentes y que están en el escenario de lastimar a las empresas. Hasta el riesgo reputacional, mira, hoy veamos qué empresa que esté señalada en un reporte de la OFAC o del FinCEN va a recuperarse en su tema reputacional. Qué empresa que haya por temas insospechados vinculados con una empresa que hoy sale mencionada en cómo se llama en estos reportes, va a poder recuperar su operatividad, su trazabilidad. Y si nos vamos al riesgo tecnológico, ¿quién se recupera y cuánto cuesta recuperarse de ciberataques como el ransomware, de espionaje industrial, de fraudes con deepfake a través de inteligencia artificial, o de lo que han hecho ahora del spoofing del GPS, es decir, de cómo obtienen esa información y te están robando la carga más rápido y más tarde, ¿no? En ese sentido, por eso decía, hoy tenemos que hacer la diferencia entre lo que ha sido la simulación y el cumplimiento. Hoy tenemos que consolidarnos como empresas que tienen frente a sí un grave reto. ¿También se te ha complicado o has registrado más casos donde es afectada la parte tecnológica de tu cliente, todo el sistema tecnológico, por la participación de la inteligencia artificial? Sí, claro, ya hay escenarios donde no estamos hablando de una persona, estamos hablando de organizaciones criminales que ya están atacando con inteligencia artificial, con metodologías mucho más complejas, con amenazas mucho más persistentes y con una mayor rapidez a empresas mexicanas que notoriamente todavía no han construido ni siquiera un estándar ISO en materia de ciberseguridad o de seguridad de la información para poder defenderse. Y si no tienes ese andamiaje, pues tampoco han contratado a un experto para poder hacer la primera defensa. ¿Y sabes cuál es la primera defensa, estimado Efren? La concientización del problema. Y que yo agradezco en tu programa, nos permite hacer una conciencia colectiva de los riesgos que vienen para 2026. Muchos ya los estamos viviendo hoy, pero van a agravarse cuando de manera simultánea se convierten en este riesgo sistemático. Recomendaciones que tú haces a tus clientes y que tú haces en general a las empresas para que puedan, digamos, protegerse de todo este riesgo sistémico, digamos, rumbo al 2026. Pues, primero que nada, decía, monitoreemos los riesgos. Tengamos una agenda de riesgos, hagamos un mapeo de riesgos. Si es en materia de seguridad, tengamos una comunicación, una vinculación respetuosa con la autoridad, pero en su momento, ¿verdad?, con protocolos perfectamente claros al interior de la empresa. Tenemos que tener protocolos anti-extorsión, tenemos que tener protocolos anti-infiltración, tenemos que hacer el aprendizaje de la gestión de riesgos, ¿verdad?, para la seguridad, pero también para el plan de negocio de la empresa. Necesitamos entender que toda persona que se acerca a nosotros como empresa debiese tener con toda claridad un proceso de búsqueda de
información digital, que toda empresa que quiere desarrollar un negocio con nosotros debe tener una due diligence, una debida diligencia para poder dejarla acercar. Y todo eso tiene que ver con capacitación especializada en materia de compliance, tiene que ver con la creación de comités de riesgos regulatorios para poder en todo caso también atender temas del orden digital, como los ciberataques, ahí fortalecer la seguridad de la información, fortalecer los inventarios de esta información, fortalecer las defensas en sus contraseñas, en el uso de gestores de contraseña, en la autentificación de doble factor, en la creación de códigos para poder en todo caso pasar un 2026 hacia un 2027 con menores problemas. Por supuesto, y además los que estén involucrados en operaciones del TEMEC, pues evidentemente también poder pasar adecuadamente hacia la nueva transformación del TEMEC, ¿no? En lo que sea para mantenerlo tripartito, el nuevo TEMEC que se reinicie, que se arme a partir del próximo año. Muchas gracias a Luis Miguel Dena y a Black Int por haber platicado temas tan interesantes con nosotros y con nuestro público aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más de Black Int, de Cyber Black, de las actividades de Black Int y por supuesto del propio Luis Miguel Dena, aquí le dejamos la página de Black Int, Inteligencia para la Seguridad Privada, así la definen. Ahí está la página en internet. También la forma de dirigirse usted a Black Int en Facebook, en Instagram. Son las tres que le dejamos. Seguramente también tiene X y otras formas de abreviaciones, pero son las tres que les dejamos aquí a ustedes en esta portada de este capítulo de El Futuro de Todo. Eso es todo en El Futuro de Todo, de cara a México y al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes. Hasta la próxima en El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.